Hola, espero que estés de lo mejor. Ven, siéntate con nosotros, pues queremos que nos acompañes. Toma tu bebida favorita, acomódate y escucha el por qué me gusta tanto El Increíble Castillo Vagabundo. Anuncio de spoilers. Voy a hacer spoiler de momentos importantes de la película que son relevantes para exponer mi opinión. Te recomiendo ver antes la película y así me acompañas y podemos comparar nuestros pensamientos. Sin más antelación, corre video. Esta película tiene un guión interesante, pero primero tenemos que recordar que esta es una adaptación de la trilogía del Castillo Vagabundo o el Castillo Ambulante. Aquí en México tiene diferentes versiones de los nombres, pero generalmente es el Castillo Vagabundo, la trilogía escrita por Diane Wynne Jones. Pero en las novelas tienen un giro diferente de la historia, pues una parte importante del primer libro también es hablar sobre las conquistas amorosas de Howl y por qué era tan temido o por qué era un tabú en este mundo de la magia. También se habla mucho de las relaciones familiares de Sophie y creo que también el aspecto en general de la magia, de los orígenes, de los maestros que te pueden enseñar este tipo de hechizos, de encantamientos, de quiénes son los magos más poderosos, es algo que no se toca tan a fondo en la versión de la película, a diferencia de las novelas, como ya mencioné. Pues en la película solo tenemos presencia de magos como Howl, la bruja del páramo y la hechicera Sullivan. Fuera de ahí no conocemos a más magos. Creo que sí se hace una pequeña referencia en cuanto Howl está platicando con Calcifer acerca de que hay magos que se hicieron malos y son los demonios que está combatiendo, pero en realidad no tenemos presencia de más magos, a diferencia de las novelas que de hecho una de las hermanas de Sophie va con una bruja a que le enseñe pues magia, a que sea su aprendiz. Pero digamos que es meramente entendible que hayan omitido estas partes porque sería salirse mucho de la esfera principal y de lo que quiere transmitir el director en la película animada. Entonces es comprensible que se omitan estos personajes y que se hagan ciertos cambios como con el mago Sullivan, que pues en esta versión animada es una señora, es una bruja y no es un brujo, un anciano, como en las novelas. Pero son pequeños cambios que son entendibles, que la verdad no afectan para nada a la película. De hecho, como mencioné anteriormente, sería salirse e irse por las ramas y te aleja mucho de la visión principal del director en esta versión animada. Pero ciertamente el que no nos hayan mostrado estos personajes significa que Hayao Miyazaki, el director de la película animada, quería también brindarnos algo más fuera de la magia física que podemos ver como hechizos, encantamientos y todo ese tipo de cosas, sino que también nos quiso dar la magia de cómo te relacionas con las personas. Y yo creo que con solo ver la relación de Sophie, Mark, Calcifer y Hole es suficiente para brindarnos de una muy bonita experiencia al ver esta película. Entonces creo que todos esos cambios que ya mencioné, que creo que son de lo primerito que te puedes dar cuenta, son irrelevantes porque aún así la película sigue una línea que es muy atinada, muy acertada, con lo que también quería dar a expresar la autora de los libros. Entonces yo creo que el cambio es entendible y aparte es muy acertado. Y bueno, ciertamente esta película tiene giros muy interesantes porque la magia de Estudio Ghibli en general es sus personajes. Si bien la historia es el eje principal, sus personajes son lo que te hace encariñarte con las películas. Entonces yo creo que todos, al menos de los principales, de los protagonistas, tienen un giro interesante y es muy diferente la imagen que tienen al final a cuando los conocimos al inicio de la película. Tal vez el que menos cambia en su actitud es Mark, pero eso es porque él desde el principio fue bueno, pero aún así podemos ver que es más confiado con Sophie al final, por ejemplo. Yo creo que es el que menos tiene este avance, pero no todos cambian para bien, por así decirlo. Pero si bien es cierto, es una constante que todos tienen una cara diferente, ya sea Hole, por ejemplo, Hole y Sophie son evidentes que cambian para el final de la película, pero un ejemplo de un cambio negativo sería la mamá de Sophie.
Porque al inicio tenemos que es una madre comprensible, que se quiere llevar a las chicas, que se preocupa por su hija, por la salud de su hija, pero en cierto momento, ya al final, casi al final de la película, y lo último que vemos de la madre, es que ella la traiciona. Entonces ahí también es una cara diferente y no necesariamente es un avance del personaje, pero se pueden ver estos cambios alrededor de la historia, y eso es fascinante, al menos desde mi punto de vista, mientras ves esta película. Y si la vuelves a ver, yo creo que es algo de lo que te puedes dar cuenta rápidamente, que todos los personajes a partir de cierto punto cambian. Y eso es lo interesante, la historia que te muestran los personajes, que no siempre te quedas en un personaje lineal, estancado, no siempre hay un personaje que fue bueno en todo momento, uno no siempre fue malo, es una variedad interesante la que tienen los personajes de Estudio Ghibli y en específico de esta película, porque son, creo yo, cambios que van más con la personalidad y no tanto con un sistema de inteligencia emocional. Tal vez un poco sí, pero más con la personalidad y con la confianza que tienes hacia los demás. Pero empezamos con la leyenda de Howl, un mago poderoso que secuestra a chicas hermosas y devora sus corazones, pero que al pasar de la película vemos que en realidad es un chico inseguro que solo busca verse atractivo y se deja llevar por las apariencias y evade sus responsabilidades que tiene con el reino. También nos damos cuenta de que el castillo vagabundo es más bien una casita desordenada, horriblemente sucia. Calcifer, el demonio de fuego con un poder tan inmenso que puede mover toda una estructura móvil a voluntad, que en realidad es un ser muy dependiente de que lo cuiden y protejan, siempre con leña a la mano para que no se extinga. Así va Sophie por su camino, viendo cómo las personas no son lo que aparentan y cada quien tiene magia en su interior y a su manera. Y esto es lo mágico de la película. A mi parecer, ver cómo la ciudad interactúa con nuestros personajes y cómo las decisiones que ellos toman son algo que verdaderamente tiene una consecuencia. Y esto lo podemos ver en los conflictos bélicos, en las emociones de las personas y en cómo todo esto convive constantemente. Ver cómo la ciudad sabe de la existencia de nuestros personajes y que nuestros personajes, de acuerdo a su personalidad, a sus decisiones y a lo que quieren hacer, a su, a su búsqueda de un fin, realmente influye también en la ciudad y en todo el universo. Ver cómo todo esto convive es algo sencillamente mágico y que yo personalmente no he visto en la mayoría de películas animadas, por ejemplo. Otro aspecto importante de la película es la calidez del estudio Ghibli, y es la diferencia más grande que existe con la obra original del libro, pues hay varios factores que influyen. Lo primero es la cuestión de la guerra, ya que es conocido que Hayao Miyazaki, director de Estudio Ghibli, está en contra de ella, y la mayoría, si no es que en todas sus películas, manda mensajes antiguerra, exponiendo lo cruel que puede ser y cómo puede acabar con todo lo hermoso que conocemos. Esto es una diferencia importante, pues como mencioné antes, el libro se centra más en la familia de Sophie, la familia de Howl y la historia de cómo se relacionan. Otro punto que añade Estudio Ghibli es la estética de las cosas. Vemos que hay maravillas animadas en esta cinta. La ambientación de magos, hechiceros y brujas está constantemente retratado con la ropa, los artefactos, libros y no solo eso, sino en cómo la aplican en su vida. Pues no es necesario mostrar, por ejemplo, qué tipo de poses hace un mago al utilizar hechizos, pero esta película se preocupa por ello y se toma el tiempo de ilustrarnos esto para hacernos sentir parte de la historia, para quedar inmersos en que todo esto es real mientras lo estamos viendo. La animación es una parte importante y hermosa de la película, pues no sería lo mismo sin sus verdes paisajes, sin los escenarios de montañas, los reflejos de los lagos. El pequeño detalle que tiene cada animación y cada escena es fascinante, es sencillamente hermoso. Y esa escena de cuando están cocinando es algo maravilloso, es algo mágico de la película también, porque todo esto, cada parte que fue creada, fue con un propósito de demostrarte algo y se toman el tiempo
de enseñarte cada detalle. La forma en que Sophie empieza a preparar todo, de cómo está el ambiente en el castillo, de que Mark tiene que encontrar lo que sea porque él es un niño y no puede cocinar porque Calcifer no le hace caso, pero aún así él acomoda, él limpia, él busca cubiertos, busca los platos, busca lo que tiene al alcance, lo que se le ocurre, lo que tiene ahí, ver cómo Sophie, ya que tiene un trato con Calcifer y lo puede usar de cierta manera, ella puede cocinar, puede hacer cosas, ella le pide, le dice que vayan acomodando todo para desayunar, que hoy vamos a tener un desayuno en forma por fin. Ver cómo llega Howl y se separan de esta esfera, de todos los problemas por un momento, de cómo toman un desayuno en forma, de olvidarse de cómo Sophie estaba huyendo, buscando, no sé, respuestas para su encantamiento, el embrujo que le hicieron. Se olvidan un momento de eso. Howl, el famoso devorador de corazones, dando instrucciones de, oye, pásame tantos huevos, pásame el tocino, vamos a cocinar. El que se tome en el momento de pasar la escena de cuando rompe la cáscara de los huevos, los pone en el sartén, le da a Calcifer de comer la cáscara, es algo sencillamente maravilloso que te atrapa y a ti también se te olvida todo lo que está viviendo, se te olvida este mundo, la persecución de que hay un demonio del fuego ayudándolos a cocinar, de que hay un niño pequeño aprendiz. Todo esto es la magia de la animación en esta película, que te atrapa y no es ajena, no es simplemente un dibujito, no es simplemente una escena, es todo un contexto, estás viviendo algo y para mí eso es algo que te atrapa, algo que te manipula cuanto quiere, pero es algo disfrutable y es algo hermoso y mágico de esta cinta. El nivel de detalle en esta cinta nos ha mostrado a detalle cómo se confecciona un sombrero, cómo nuestros protagonistas se alimentan, cómo es el caminar por las calles, cómo vive un mago despreocupado de todo excepto por su belleza, de cómo un niño aprendiz de mago sigue siendo inocente y carismático con solo la actitud que un niño puede tener. Los detalles artísticos salen a relucir en las últimas escenas de la película. Ya somos parte de la película y la historia juega con nosotros y nos lleva por donde quiere. A partir de que Sophie cruza la puerta de la pequeña cabaña de Howl, sale al jardín y observa el espectáculo de estrellas fugaces que corren, bailan y caen, y llenan el cielo de una escena que, aún en un mundo con magia, es algo fantástico digno de ver y quedar boquiabierto. El ver cómo Howl atrapa a Calcifer y todo se ilumina. Hay fuego, altas llamas, cómo nace Calcifer en su forma de fuego. La animación toma control del filme en todo momento, pero es en estas últimas partes donde mis palabras para describir todo lo magnífico y sentimental que ocurre se acaban. Hacen que mi corazón se ilumine y que un demonio fuego quiera nacer de él. Y otro punto maravilloso, pero que creo yo es un tanto confuso, es la maldición que le pusieron a Sophie. Ya que muchos dicen que la maldición era hacerla vieja, pero yo lo interpreto como que la maldición era hacerla físicamente verse como ella se sentía. Porque, por ejemplo, Sophie era la mayor de sus hermanas, era la que nunca se sintió bonita, era la que heredó el negocio de su padre. Entonces, de cierta manera, ella ya era una viejita amargada que prácticamente había terminado con su vida, pues ella no tenía más aspiraciones que las de quedarse en ese local y ahí ya vivir para siempre. Ella se sentía ya como una viejita cansada, la mayor, fea y que solo estaba ahí para confeccionar sombreros. Entonces yo creo que por eso se veía físicamente como una ancianita con problemas de espalda y pues amargada por la vida y por las situaciones a las que se ve sujeta en ese momento. Yo creo que la maldición no era verse vieja, ya que en ciertos puntos de la película, como por ejemplo cuando está dormida, descansando, o cuando se siente emocionada de hablar de sus sentimientos, engrandeciendo a Howl, diciendo los puntos buenos de este personaje, pues Sophie ya no se ve como una anciana. Sophie ya se ve como una joven, como alguien revitalizada, como alguien que tiene esa flama en su interior, esa energía
que te expresa y de cierta manera también te imbuye a ti de esa emoción, te imbuye de ese fuego. Y por eso yo creo que en la animación se expresa que ella ya se veía diferente, ella ya no se ve con arrugas, de hecho se le ve el pelo café como cuando está dormida, y creo que también cuando está con Sullivan hablándole de Hole, se ve que su cabello es diferente, sus facciones son diferentes, en ciertos momentos no se ve tan vieja como al principio de la maldición. Entonces yo creo que esos puntos definen ciertamente que la maldición era estar sujeta a cómo te sentías, a verte como tú te sientes. La maldición de Sophie era ser presa de sus sentimientos y sus emociones, cosa que no iba a cambiar hasta que ella fuera segura de sí misma, y cosa que vemos al final de la película. Digo, es un tanto confuso porque no se termina de entender bien por el aspecto de su pelo, de su cabello, que en ciertos momentos es café, pero al final ella se ve joven pero ya lo tiene blanco, como cuando era una anciana. Creo que esto se expresa mejor en el libro, pero al menos en la película, en lo que se ve, en lo que no se expresa literalmente, puede ser un tanto confuso. Pero la maldición de Sophie era eso. Era que mientras ella no fuera segura de sí misma, no estuviera segura de quién era ella por dentro, pues iba a expresar todo ese alboroto de emociones que tenía en ese momento, que eran emociones negativas. Si bien no está mal ser el hermano mayor, no está mal enfocarte en el trabajo, en el negocio que te heredó tu papá, ella lo veía siempre en el aspecto negativo. Mi papá me heredó esto, yo tengo que cargar con la familia. Que sean las demás las que se diviertan, yo me voy a quedar aquí rompiéndome la espalda trabajando. Entonces verlo de esa manera ya es negativo. También el decir que era una persona nada atractiva, en que era la mayor y por eso la más anciana, son cosas que se ven desde un enfoque negativo, y por eso ella expresaba cosas que no eran lo que ella realmente era, una joven. Ella era una joven que se sentía como una anciana, entonces era esa la maldición que al fin de cuentas ella rompe, porque ella es segura de sí misma, ya sabe qué es lo que pasa, ya sabe qué rumbo tomar con su vida, sus decisiones, sus emociones. Entonces por eso al final no fue necesario romper la maldición con un hechizo, sino que lo rompió ella al ya expresar físicamente cómo se sentía en su interior. Recomiendo ampliamente esta película, ya que cada acción, cada personaje, cada paisaje, cada decisión, todo está lleno de magia. Es un mundo en el que te vas a quedar inmerso y que vas a disfrutar en cada aspecto que esta película te ofrece. En la animación, la historia, los personajes, en todo te vas a quedar clavado. La animación es hermosa y te puedes perder en los valles, en las tiendas, en la ciudad, en cada elemento del cuarto de Howl, en los personajes, en sus características, en cómo van vestidos, qué es lo que tienen de accesorios. Tú te puedes perder horas en esta película examinándola y viéndola solo por la animación. También te puedes perder en la historia y en el contexto de la magia. Te puedes perder haciendo teorías, por ejemplo, yo haciendo la maldición de Sophie, una representación de cómo te ves en el interior, pero alguien más puede darle una interpretación diferente, y todo esto viendo la misma película, teniendo los mismos elementos para descubrir, sin siquiera tocar el libro, solo viendo la película puedes tú sacar contexto de la magia, de los magos, por qué los magos son malos, por qué son mal vistos, por qué aún así son contratados por el reino, etcétera. Personalmente, yo le doy un 8.8 de 10, ya que esta película, al ser una adaptación de novelas literarias, asume muchas cosas como son las hermanas de Sophie o la familia de Sophie en general, los alias que toma Howl y por qué los toma, el cómo surgen algunos personajes, etcétera. Y con esto principalmente se pierde la esencia de varios personajes, como es la de el nabo espantapájaros o este perrito ayudante de Sullivan, pero yo creo que es un precio muy considerable a pagar por lo que nos están dando, por la gran obra que nos están dando. Otro aspecto que queda un poco en el aire es, a mi parecer, lo de los conflictos bélicos, porque al final es un hecho que inicia y termina sin mucha importancia, sin tanto énfasis, y eso puede ser ciertamente un mensaje que los conflictos bélicos son algo sin importancia y que no deberían de
de existir, pero en otros puntos parece que sí es demasiado importante, que sí es algo que es relevante para la historia, entonces es algo que no me convence mucho cómo lo introdujeron en esta película. Yo creo que es un buen mensaje, es un buen elemento, pero siento que no se puede ejecutar bien al final, o al menos no como lo quería el director, siento yo. Fuera de estos pequeños aspectos, creo que es una película magnífica, una película que vas a disfrutar mucho viendo. Y también si quieres te la puedes tomar demasiado en serio y hacer tus propias teorías de la magia, de las maldiciones y de todo lo que ocurre en este lugar. Y recuerda, al final, somos nosotros los que elegimos cómo nos sentimos. Así que dime, ¿eliges verte como un viejito o como el hechicero más poderoso de todo el reino? Cuéntame. Si ya viste la película y tienes una opinión diferente a la mía o me quieres platicar qué te pareció, te invito a que por favor me lo dejes en los comentarios. Te lo agradecería mucho. Pero mira, ya hemos llegado al final de esta historia y de esta recomendación. Muchas gracias por acompañarme y quedarte hasta el final. Y espero que vuelvas pronto, pues tengo más historias esperando para ti aquí conmigo. Cuídate y nos vemos para otra historia.